Edusa niña, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas, señores. Uy, se te escucha muy bajito, tío. Porque tenía esto para arriba. Claro, Muy entonces buenas, complicado. señores. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo ha ido ese espectacular Talavera de la Reina Mérida? Maravillosamente bien. Madre que... Madre mía. 0-0. 1-1, pero 1. vamos, Bueno, tampoco. Yo me comí también un Marruecos-Paraguay bueno, 0-0, sí, ¿eh? con Marruecos-Paraguay. A ver, que si nos ponemos así, nos hemos tragado también partidos del Sevilla Atlético algunos infumables. Y Pero del bueno, Sevilla. Bueno, Que aquí hay de todo, hay de del, todo. Del Sevilla más. Del Sevilla más. bueno, pues si estaba la cosa poco calentita, que si Sampaoli, que si Lopetegui, primer equipo, directiva, ha dicho, bueno, vamos a liarla más todavía, vamos a poner más palos en candela y vamos a echar a Alejandro Acejo, cuando yo creo que nadie se lo esperaba. Porque yo creo que mucha gente estaba pensando ya, a partir de lo que pasa con el Polegido, o al menos la percepción que yo tenía, un poco el colista contra el penúltimo, a partir de ahí se podía empezar, pero yo creo que le ha pillado sorpresa a todo el mundo cuando Paco Pepe Ortega ha sacado el notición esta mañana. Sí, yo sinceramente creo que la culpa no es de Alejandro Acejo. Yo creo que el Sevilla tiene un nivel, Sevilla Atlético tiene un nivel cortito y siendo generoso. Y que además la culpa de Acejo ha sido que quizás no exigir una plantilla algo mejor. Se le han ido jugadores top, se le ha ido Luismi, se le ha ido Juan Luz, se le ha ido Iván, le han subido a Quique Salas y a José Ángel al primer equipo, se ha ido Alfonso, Las lesiones. se ha ido gente que las lesiones de Pedro y de Isaac Romero que también pues han estado en este principio de liga y yo creo que la plantilla del Sevilla Atlético el otro día, además lo hablaba contigo por Twitter, es que da para lo que da. Que sí, que hay futbolistas que tienen calidad, que sí que Carlos Álvarez en algún momento dado del partido te puede hacer una jugada y él solo, pero la realidad es la que es. La realidad es que por mucho que Carlos Álvarez te pueda hacer una jugada, los rivales no son tontos. Y si saben que el único que te la puede liar es Carlos Álvarez, con ponerle a dos tíos a Carlos Álvarez, se acaba un poco el problema. Ya se venía avisando, ¿no? De la categoría iba a ser más exigente de lo que parecía con el descenso, que el cuarto grupo de la segunda federación iba a ser un grupo complicado. Y yo creo que el Sevilla, por lo que también hablamos al principio de temporada, ¿te acuerdas con Lulo da Silva, con Valentino Fatore, que iban, tenemos que ascender sí o sí, nuestro objetivo es el ascenso directo, directamente? Yo creo que tal vez, no sé tu percepción, Edu, han ido Se ha con subestimado. han subestimado mucho la categoría los rivales y al final le han bajado los pantalones. No han hecho nada. Sí, sí, no. O sea, llevamos 7 jornadas, creo que son. Sí. Sí, seis derrotas y una victoria. Llevamos 7 jornadas y al final esta categoría, el año pasado el Coria ganó todos los partidos prácticamente de la primera vuelta y en la segunda vuelta se pegó 12 jornadas sin ganar. Se acabó metiendo en los playoffs, pero eso quiere decir que en esta categoría, igual que pillas una racha mala, pillas la ola buena y te metes arriba. No es una categoría que esté. De hecho, el Sevilla, aun estando colista, tiene a 9 puntos, a 8 puntos al playoff de ascenso, que está en 11. Que realista, vamos. Hasta la semana pasada estaban 7 equipos empatados a 8 puntos. Del tercero, del cuarto al décimo estaban empatados a 8 puntos. Es una categoría muy igualada, donde hay muchos empates, donde hay muchos resultados cortos, no se suelen ver goleadas ni muchísimo menos. Y yo creo que un cambio de dinámica le puede venir bien al equipo. Lo que pasa, y creo que ahí estoy en la misma sintonía que ustedes, es que yo creo que el entrenador al final paga sin ser el culpable. De Igual nada. que, por ejemplo, por ejemplo, cuando Lopetegui se fue, todo el mundo decíamos que su ciclo ya había terminado. Prescindir de Alejandro Acejo me parece un riesgo gordo y no prescindir de él en su función como entrenador del filial, sino Sí, prescindir de del él club. en la cantera del Sevilla, una cantera que no está ni de coña, y perdón por la expresión, pero no está ni de Esto es coña. Twitch. Aquí, si quieres, todo menos racismo y homofobia, Esa- puedes tirar. Exacto. No está muy extensa de buenos entrenadores en la cantera o de entrenadores que hayan tenido resultados. Y yo creo que no he visto a un Sevilla División de Honor jugar como jugaba el de Alejandro Acejo, o no he visto a un Sevilla Atlético, o sí lo he visto porque he visto a Diego Martínez, pero no hacía mucho que no veía a un Sevilla Atlético jugar tan bien como el de el año pasado de Alejandro Acejo en algunos tramos de la temporada. Es verdad que desciende a Segunda Federación, pero yo creo que la desgracia del descenso
no es por culpa Tampoco. de Alejandro Acejón, Con que encaminó 46 una puntos, cosa. Claro, y que encaminó una cosa que todos los que seguíamos al filial el año pasado pensábamos que íbamos a bajar con 10 puntos en toda la No, temporada. de hecho, es que en la posición que acaba quedando el Betis Deportivo era la que imaginábamos nosotros para el Sevilla Atlético con Claro. el inicio de liga. O sea, Y ya no solo la posición, sino las sensaciones de un Betis Exacto. Deportivo que no le ganaba a nadie, que prácticamente tiró la toalla muy pronto. Al final le cambió la identidad. Y yo siempre lo digo, lo diré y lo dije. Al final del año pasado, el problema que tiene el Sevilla Atlético es que la ristra de lesiones del primer equipo lo acaban condenando porque juega sin José Ángel y sin Quique Salas 2 meses, juega sin Juanlu, sin Luismi, sin Iván, sin Nacho Quintana. Le acabaron quitando prácticamente a todos los jugadores y al final tuvo que tirar del C y los jugadores del C pues no estaban capacitados para salvar la categoría en primera Pero federación. es que, Edu, y lesiones en el propio filial, porque es que nos acordamos Sí. de la lesión de ligamento de Pedro, De Xavi de la Sintes. lesión de ligamento de Xavi, de la lesión también de Isaac, de Tibi Peroné. bueno, y cuando te recuperas la tibia y peroné, te jodes el hombro. O sea, Claro. cuando vas a volver a jugar. No, y además hubo muy mala suerte porque acordarse de que al Sevilla Atlético, 2 semanas antes de, José. 2 jornadas antes de acabar la temporada, les necesitaba un punto para salvarse. Sí, sí. O sea, no necesitaba hacer un 6 de 6, necesitaba un punto para salvarse, que es la cagada de Kibamba en la línea de la Concepción. Eso, Y yo eso lo digo, o sea, no. Eso lo comentaba ahora lo mismo tengo- William Blake. Ese gol en el minuto 93 en la línea de la Concepción, que es que te descuadra todo. Sí, no, ese gol es el que te da al final, y en la realidad te acaba descendiendo porque te falta un punto para salvarte. Pero que no se le olvide a nadie que Quique Salas creo que tiene que ser de apendicitis, operado de apendicitis, faltando 2 jornadas. José Ángel creo que lo expulsan y se pierde el penúltimo partido en Tarragona. Juan mi lesión. En Tarragona expulsan a Isaac Romero de forma absurda en el último minuto. Después Juanmi se lesiona en el último partido, no lo puede jugar. Ismael que al Armentero, final que aunque no jugase, también estaba lesionado. O sea, También estaba lesionado. De hecho, el Fue una- Sevilla Atlético, si no recuerdo mal, baja con Kibamba. ¿No? Jugando de. No, claro, juega Kibamba y yo creo que incluso Valentino Fatore en algún momento de central, porque es que no vi No, nada. el último día, el último 11 de la temporada, creo que fue Luis Aspar Eso, y Luis Apar. Kibamba. Cierto, Luis Apar, alguien con el Ya. que no había contado a Cejo en prácticamente Claro, toda no, la no. temporada, que era su quinto central Sí. perfectamente, porque hasta Kibamba Luis Apar. lo superó. Pero entonces al final es eso, ¿no? A mí, yo es verdad que ustedes sí lo habéis seguido más esta temporada, yo por tema de trabajo este año estoy un pelín más desconectado del filial, pero los partidos de casa ¿Lo sigue? por televisión, pero sí los he visto. A mí me ha faltado algo del filial y creo que ese algo que me ha faltado no es del técnico. O sea, creo que ese algo que me ha faltado ha sido ver a futbolistas, pues quizás con un poquito de picardía, un poquito de calidad. Lo que el año pasado tenían muchas veces y muchos partidos Luis Mío o Zarzana, que tú decías no están, y tú veías el partido entero y decías, no me están gustando ninguno de los dos, no están en el partido, no están cómodos. Pero había un momento en el que se les encendía la bombilla y te hacían una jugada y se ponían de gol. Entonces, al final eso es muy complicado. Yo creo que también hay un futbolista que ha bajado muchísimo su rendimiento, por lo menos por lo que yo lo estoy viendo, que es Nacho Quintana. Sí. Totalmente. Totalmente. Creo que no es el mismo del año pasado, creo que es el hermano gemelo y él está en una isla paradisiaca, porque no es normal que un futbolista cambie tanto de una temporada a otra cuando además se le están dando caramelitos. Ha hecho la pretemporada, parte de la pretemporada con el primer equipo, entrena de vez en cuando con el primer equipo. No es que tú lo tengas en el ostracismo y que tú no lo Exacto. quieras, ni mucho Yo creo menos. que el inicio de temporada tampoco ha sido tan malo. De hecho, es el que provoca el gol ante el San Roque de Lepe, que le pone por delante el partido, aunque luego lo marca Carlos Álvarez. Sí, pero lo Pero hablamos yo creo también, que el derbi, ese derbi de filial yo creo que se lo ha cargado. que le ha marcado a Nacho Quintana, que es que después del derbi de filial el partido... terrible. Los partidos que ha jugado Nacho Quintana, que fue en Cádiz y el último... En Cádiz que ante- estuvimos allí, fatal. y el Pero último, sobre todo, además ante la Antequera. lo que hace Nacho Quintana en el derbi es de futbolista que está totalmente fuera de sí. Sí, totalmente. Todos hemos jugado al fútbol. Cuando se te va la olla en un partido es o porque hay un partido de mucha tensión, en el que hay tortas, en el que hay tanganas, etcétera, que no fue el caso, porque el derbi no fue un partido de tanganas ni mucho menos, o cuando tú ves que te están pegando tal meneo que tú dices,
se te va la olla y al primero que te pase por al lado le sueltas la torta y a tomar por saco. Ese es el problema de lo que le pasó a Nacho Quintana, porque, de hecho, yo ese partido sí lo vi en televisión, es el único que he visto de fuera, y la realidad fue que cuando sale la primera vez, obviamente lo ves rápido y no ves lo que pasa. Nada más que salió la primera repetición, creo que fue Juan Ramón Morales el que dijo, se le ha ido la olla y es roja. Si Juan Nosotros Ramón que no lo Morales vimos en dice... directo porque, como al igual que Juan Ramón, el que estaba allí en el estadio, no te fijas en la jugada para nada, porque el balón va por un lado No, y claro, Nacho Quintana va por otro. De hecho, se lo preguntamos a Aitor, al entrenador del Betis Deportivo, porque es que no es ni el árbitro el que lo ve. O sea, es el linier el que lo ve, porque le pilla atrás. Bueno, volviendo un poquito más al tema, Edu, entonces, claramente, yo creo que también lo hablaba con Rubén Martínez, periodista de allí de Cataluña, que lo hemos tenido antes hablando de Antonio Hidalgo, que quizás es una destitución que no es para nada justa, pero que de alguna u otra forma la última rueda de prensa de Acejo comenta que cualquier gol en contra, cualquier aspecto, se vuelve un mazazo para un vestuario que psicológicamente estaba frito, y quizás por ahí una nueva bocanada de aire fresco quizás le pueda llegar bien a este equipo, ¿no? Sí, no sé, sin ninguna duda. Yo creo que es eso. Al final no eres el culpable, pero es que no puedes cambiar a 25 futbolistas. Exacto. O a 20 futbolistas que te sobren. Y menos el 19 de octubre. Pues lo más normal es cambiar al entrenador, traerte a un entrenador que tú creas que... Hoy hablaba yo con un compañero que el año pasado en Footer daba los partidos del Sabadell. Iván Hidalgo, que además es muy amigo mío. Y me lo decía, aquí en Sabadell era un entrenador muy guardiolesco. Sí. Intentaba sacar siempre la pelota desde atrás, un mediocentro se ancla entre los centrales para sacar la pelota, mucho toque, mucho tiquitaca. De hecho, hoy buscando noticias y haciendo noticias para Gol Media, cuando me he puesto a buscar información de Antonio Hidalgo, mi sorpresa ha sido de que Xavi Hernández lo pidió para el filial para esta temporada. Anda. Era el entrenador que Xavi Hernández quería para que el filial del Barcelona... Bueno, de hecho, comparten vestuario en el Barça B cuando eran en época de jugadores. Con Puyol, con Cordero Rubio, de Lutrera, que también lo hemos hablado antes. Y con un tal Fernando Navarro. Exacto. Sí, también. Otro más. Al final todo es la cantera masía, que al final eso se ve reflejado. Sí, no, al final es eso. Entonces es un entrenador que quizás por los jugadores que tiene el Sevilla, jugadores que técnicamente son buenos, técnicamente saben darle la pelota para adelante, como se suele decir, creo que puede ser un entrenador que le venga bien. No me extrañaría ver una defensa de 3 con Lulo en medio sacando la pelota. No me extrañaría. También lo hemos los carrileros. Antes. Sí, Edu, perdón que te corte, que también lo hemos comentado antes, que quizás esa decisión también venga por ese tipo de sistema que puede llegar a jugar con 3 centrales, con carrileros muy largos, que yo creo que es algo que le puede venir muy bien, sobre todo a Pablo Pérez. También esa semejanza con el juego de Sampaoli, ¿no? Sí, al final el filial tiene que ir de la mano del primer equipo, pero esto debería ser lo lógico desde el pre-Benjamín B. Claro. O sea, es algo que, y a mí no me gusta nombrarlo, pero es la realidad y aquí todos lo sabemos. En el Betis sí se hace. En el Betis todos los equipos, desde el pre-Benjamín B hasta desde el Benjamín B hasta el Betis B, el Betis Deportivo, juegan exactamente igual, sacando la pelota, un portero que se mete entre los centrales a sacar la pelota, todos. Puede ser que la idea sea la de tener un entrenador en el filial que se asemeje también a lo que pide Sampaoli, porque las ideas de Acejo y Sampaoli estaban en polos opuestos. Sí, totalmente. Acejo era un poquito más de la escuela Lopetegui. Exacto. De fútbol control, de tener la pelota, de que marcar un gol y que pasen cuantas menos cosas mejor. De pegar mucho bocado, sobre todo al principio, ya cada vez menos, pero de pegar mucho bocado. Sí, y creo, pues bueno, por lo que me han contado de Antonio Hidalgo, pues sí que se asemeja más a Sampaoli por esa idea de fútbol combinativo, por esa idea de tocar la pelota, de salir desde atrás jugando. Entonces, veremos a ver. Yo creo que los cambios suelen ser buenos para los equipos. Debería. Al final son 6 derrotas. O sea, es que al final todo lo que digamos va a quedar supeditado a que tú llevas 6 partidos seguidos perdiendo
en la cuarta categoría del fútbol español. Y eso es inadmisible Y para el el filial del Sevilla no se Sevilla. puede permitir un descenso a quinta división con el Sevilla No. Atlético. Eso no se puede No porque, permitir. porque además, que obviamente lo sabéis, un descenso del Sevilla significaría prácticamente la desaparición del Sevilla C. Un Sevilla C que está en Sevilla C. puestos de ascenso, que ya es Sí, lo más pero contraproducente. el Sevilla C, si bajase a División de Honor, yo creo que sería Desaparece. su fin. No, y además Yo- en un año yo- que justamente se crea el Betis C. Sí, además, sí, pero al final el Betis C es una una idea que yo sinceramente creo que va a tener que esperar 3 años para hacerse realidad, porque ahora mismo No, está en ahora una mismo categoría es un proyecto irreal. a muy largo plazo. Sí, sí. Está en una categoría irreal, porque en tercera andaluza cualquier equipo Tú puedes medianamente jugar, él puede jugar. Yo no, ni bien eso, pero formado. bueno. Todos podemos jugar. Si en la mínima categoría te va a un equipo que tenga 20 fichas y te hacen fichas seguro. Todos podemos jugar en tercera andaluza. Entonces, la realidad es esa. La realidad es que el Sevilla, yo sinceramente, y siempre lo he dicho, y con ustedes lo he hablado en privado millones de veces, creo que es más importante tener un equipo satélite como el que tiene el Betis en División de Honor Juvenil que un El Calavera en este filial. sentido. Tú, Calavera. Sí, mi Calavera. Tú, Calavera. Pero sí, la realidad es esa. La realidad es que yo veo más necesario un equipo satélite, un equipo donde tú Algo que no foguees tiene a tus Sevilla. jugadores. Algo que no tiene. Sí lo tiene, pero lo tiene en cadete. Y Claro, de hecho, claro, el año claro, pasado. no Que ha Bajo. desaparecido en juvenil. Exacto. Nunca lo ha tenido en juvenil, así nunca lo ha suena. querido hacer en juvenil. Y la realidad es esa. La realidad es que tú ahora mismo, cuando llegas a División de Honor Juvenil, el Betis va un pasito por delante por la simple y sencilla razón de que los jugadores del Betis llegan ya con un año de bagaje. Un año en el que pueden permitirse perder, en el que pueden permitirse hacer cualquier tipo de cosas, pero aprenden a cómo es el campo del básquet cultural, a cuántas tortas te van a dar en Ceuta, a cuántas te van a dar en Melilla y cómo es el campo del tiro pichón. Pues entonces, al final, ya tienen más calle. Más fútbol a lo mejor no, pero más calle seguro. Vamos a meternos en el barro porque yo sé, si hay pocas cosas, bueno, tenemos muchas cosas opinamos en muchas cosas igual, Edu, pero en una muy en concreto, y no me ha sorprendido nada la decisión de Antonio Hidalgo. Cuando se cesa a Paco Gallardo, se confía rápidamente en Alejandro Acejo. Es que ni han dudado, yo creo que no se ha llegado ni a plantear la decisión de Lolo Rosano subirla al Sevilla Atlético. A ver, yo creo que el que más méritos ha hecho para entrenar al Sevilla Atlético, en caso de que hubiese sido alguien de la casa, era Juan Díaz. Qué O sea, perfecto. sin ningún tipo de duda. Creo que Lolo no está capacitado para llevar al Sevilla Atlético. Pero creo que, y ahí voy a lanzar mi mensaje a favor del Sevilla, que después Juanra me tira de las orejas. El Sevilla, lo que se hizo el año pasado fue una auténtica locura. Tú no puedes cambiar Totalmente. cuando llevas un mes de competición, mandar al técnico del C al División de Honor, al del Liga Nacional al Sevilla C, después tener que traer a 2 tíos de abajo para subirlos otra vez a equipos. Lo que se hizo fue una locura porque lo que está es volviendo loco a los jugadores. Si tú me dices, los únicos que se ven perjudicados. Claro, y con la competición ya empezada, porque que no se nos olvide que el año pasado el Sevilla tenía plantilla en la Youth League para llegar mucho más lejos de lo que llegó. De Y que hecho, yo creo que con Alejandro Acejo le ganó al finalista, que fue el Salzburgo. al Salzburgo. En rueda de prensa, Exacto. que fue el primer día que yo vi esto es una anécdota muy curiosa. Fue el primer día que yo vi a Alejandro Cejo, que cubría ese partido, estaba detrás mío Edu, estaba viendo el partido, estaba en la zona de prensa, pero yo creo que no estaba haciendo un artículo, sino que lo estaba viendo tranquilamente. Y llegó, llegó en el descanso Pablo Pintiño, como el que llega le digo, Edu, este entrenador es bueno, no juega muy bien este equipo, digo, este entrenador es muy bueno, Alejandro Cejo. A mí siempre desde que llegó al Sevilla juvenil, que llegó hace ya 3-4 años, a mí siempre me ha parecido el mejor entrenador de la cantera, sin duda, pero el mejor. De hecho, habla con cualquier jugador de los que lo haya tenido y todo lo que te van a decir de Alejandro Acejo son maravillas. Sin embargo, del técnico anterior no suelen hablar bien. Eso habla mucho de que, obviamente, si los jugadores van contigo, pues, a ver, algo bueno habrás hecho. Él en etapa juvenil lo hizo muy, muy, muy bien, pero es verdad que el año pasado la categoría yo creo que se le quedó grande a todo el club, al
al club, a los jugadores. No fue una plantilla hecha por él, porque al final, acordarse que sube a Capi, sube a Quique Sala, sube a Salguero, sube a muchos jugadores del C. Sube a muchos jugadores del C. De hecho, Cristóbal lo trae el del San Félix. Y al final sube a tantísimos jugadores que tú dices, amigo, si tú subes a tantos es porque no te gusta lo que estás viendo. Totalmente. Y yo creo que el Sevilla ha pecado tanto en el mercado bueno, el primer error fue el mercado de verano del año anterior, donde salen Casas, sale Simo, salen jugadores que Casas se está saliendo en el Córdoba, una cosa que no es normal. Salen jugadores que quizás, bueno, no deberían haber salido el año pasado, porque yo entiendo que Casas te diga, oye, quiero salir. Pero es que Casas el año pasado a lo mejor con Lopetegui hubiese tenido más minutos que Iván Romero. Seguramente. Por perfil de delantero, seguramente. Que no se nos olvide. Entonces, yo creo que si le vendes un poquito bien la gallina, Casas te la compra y hubiese tenido un delantero que te hubiese asegurado más goles que Iván Romero sin ningún tipo de duda. Pero Casas no le gustaba a Paco Gallardo, que no se le olvida a nadie, que Casas con Acejo en su primera temporada en el juvenil marca 35, 36 goles en División de Honor. Entonces, la realidad es la que es. Ahí hay el primer fallo, después se fichan jugadores que la mayoría o han salido o han tenido una presencia absurda, como Armentero, bueno, Xavi Sintes porque tuvo la lesión, también vino otro Santi Esteban, que está en el San Roque de Lepe porque no le marcaba un gol a nadie, y después en el mercado de invierno tu único fichaje es Moussa Dramé, que yo sinceramente lo he visto y sinceramente no creo que mejore a ningún delantero de los que hay en el Sevilla C. Lo de Moussa Dramé es de expediente X. Entonces eso, tú fallas en esos dos mercados, pero es que en este vuelves a fallar. A mí Oso me parece un buen futbolista, no me parece mal futbolista. Para mí es el que más me gusta, Oso. Y Leo Máscaro me ha sorprendido los partidos que ha jugado. Leo no está mal, después traes a 3 futbolistas para el Sevilla Atlético y 2 acaban teniendo ficha con el filial, pero el segundo filial. Pero los 4 tenían ficha con el C al principio. Entonces algo muy raro, es algo muy complicado, porque al final tú sabes que Iván Romero se va a ir, porque Iván Romero no te va a aceptar. Y por cierto, nadie con experiencia en la categoría. Son todos jugadores que vienen de etapa en juvenil. O sea, son jugadores proyecto C que si se da, subirán al Sevilla Atlético, pero son proyecto C. Y sobre todo lo que yo veo es eso. Si tú sabes que Iván Romero se va a ir y tú quizás no confías al 100% en Diego Talaverón, tráete un delantero centro que te vaya a marcar goles, aunque sea un poquito más mayor. Que a mí me parece muy buena la filosofía del Sevilla de tener un filial con niños de 19, 20 años, pero que a veces, de vez en cuando, tienes que hacer una columna vertebral con un defensa de 25, con un medio centro de 24 y con un delantero de 25 goles, que no va a pasar nada, que no se van a... De hecho, es que vas a ayudar al resto de compañeros, al resto de chavales jóvenes a que jueguen mejor. Es que al final, el Sevilla Atlético, por ejemplo, de Diego Martínez, por poner un ejemplo, tenía jugadores jóvenes como Carlos Fernández, como Borja Lasso, como David Carmona, como Pozo, pero después tenía a Bernardo Cruz, que era un poco más mayor, tenía en el centro del campo también ahí se rompió el cruzado, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero también tenía un futbolista un poco más veterano en el centro del campo y tenía un futbolista como Carrillo arriba, que tenía un poco más edad que el resto, y pues ya está, tenías 3-4 futbolistas que te subían la media de edad y que cuando uno tenía que dar una torta, pues la daba al mayor. Y le decía a los otros, mira, escúchame. Sí, pero al final una plantilla de media edad de 19 años, competir en esta primera federación, demasiado se hizo. También te digo, sacar 46 puntos que en temporadas normales está salvado, porque son 46 en la liga de 20. Y una plantilla de 19 años que en su último año en División de Honor tampoco destaca. Totalmente. Porque es que el Betis, por ejemplo, este año ha subido a 10 futbolistas, pero es que el año pasado el Betis en División de Honor se paseó. O sea, ganaba todos los partidos con una tranquilidad, con una facilidad brutal. Ahí se está viendo, claro, el Betis Deportivo, de Héctor Martínez. Y mira, Dani, por ejemplo, ha subido a juveniles como Dani Pérez, pero es que Dani Pérez es un tío que está yendo con la selección. Sub-19. Claro, sub-19. Claro, si todavía es juvenil, creo que Dani Pérez es de 2005, si no me equivoco. Y al final son jugadores que tú dices, madre mía, y claro, lo sube, pero
vas paso a paso. El año pasado Dani Pérez juega en juvenil. Que aquí se ha corrido con futbolistas, esto lo hemos hablado Carlos nosotros Álvarez. millones de veces. Con Carlos Álvarez y con Juan Lu se corre mucho, se corre demasiado. Tú no puedes dejar que dos futbolistas de tu cantera, además dos futbolistas que estaban llamados a ser los mejores de tu cantera porque por condiciones y por todo, tú no puedes dejar que esos dos futbolistas se cojan y no jueguen ni un solo partido en División de Honor Juvenil. Que no han jugado en División de Honor. No, no, es que de cadete, con juveniles. del cadete a Colonia. Exacto. Y lo único que han jugado con juveniles fue la Yauli del año pasado, que jugaron. Y de hecho, claro, el año pasado en la Yauli Se salieron. Carlos Álvarez parecía Maradona. Claro, sí que llevaba 2 años y pico jugando contra chavales, contra personas que podían ser su padre. Le sacaban 35, 36 años. Y este año sí se ha dado, además yo sé que tú conoces cerca a Carlos, este año Carlos Álvarez ha dado un paso al frente. Primero a nivel físico, que llevo diciéndolo desde el partido con el Antoniano en pretemporada, el paso delante a nivel físico de ganar en tren inferior es brutal. Y sobre todo a nivel psicológico, lo que ha ganado Carlos Álvarez a nivel de madurez de este verano es brutal. Al final también es importante el tú saber que eres el bueno. Es lo que le pasa el año pasado a Luis Mecruz. Y me explico. Tú sabes que eres el mejor del equipo. O sea, es que no tienes ningún tipo de duda. Pedro Ortiz, como mucho, es el único que le podría llegar hasta ahí. Entonces, al final, tú coges y dices, bueno, tengo 2 opciones. O pierdo un año de mi vida o tiro del carro. Y al final, pues lo que ha decidido ha sido tirar del carro. A mí me están gustando. De hecho, el otro día lo destacaban, creo que fue Álvaro Muñoz, sí. Decía partidazo de Carlos Álvarez, y a mí fue el otro día el peor partido de Carlos Álvarez en la temporada. De hecho, lo venimos diciendo post partido que ya le pasó en Cádiz. En Cádiz tampoco estuvo bien, que estaba desapareciendo continuamente. Pero ya hubo una cosa que le dije yo a Mario que me gustó de Carlos Álvarez, que pese a desaparecer en los partidos, pese a no hacer un partido redondo, cuando tenía que estar estaba ahí. Y eso es que psicológicamente es lo que has comentado. Es que él sabe que es el que tiene que tirar del carro. No, y que además que lleva 3 años en el filial. Es que Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, claro. Con Carlos Álvarez pasa lo que me pasaba a mí de pequeño con Raúl González Blanco. Que yo decía, Raúl tiene 37 años. Y me decía, no, tiene 28. Claro, yo llevaba viendo a Raúl jugar al fútbol desde que yo tenía 2 años. Y claro, cuando tenía 12 decía, este tío tiene más años que un Bosque. Pero es que no tenía más años que un Bosque, es que debutó en el Real Madrid con 16, 17 años. O con Reyes, que la gente dice Reyes, cuando en paz descanse decía, de vuelta Reyes. La gente decía Reyes, no sé qué, viene de vuelta. Pero que Reyes llega al Sevilla con 28 años, que de vuelta va a venir. Entonces, al final son jugadores que salen tan pronto, que salen tan rápido, que perdemos el norte de la edad que tienen. Bueno, hemos hablado de Carlos Álvarez, de Juan Lu. Antonio Zarzana debuta en segunda división con el Sevilla Atlético de, no sé si de Diego Martínez Pena o con el de TVN. Debuta con TVN, pero juega 20 minutos un partido. Sí, pero ya te están poniendo en el escenario. Sí, pero eso más que nada es un premio y un caramelito para decirle, oye, que confiamos en ti. Pero el año siguiente, obviamente Zarzana vuelve a jugar en el juvenil y va alternando, entrena con el primer equipo, entrena con el filial, juega con el juvenil, pero con Zarzana sí ha jugado muchísimos partidos en juveniles. De hecho, Zarzana no da el salto hasta su primer año senior. Jugaba de vez en cuando, iba convocado, pero Zarzana no da el salto hasta su primer año senior. Entonces, ¿por qué se corre? Pues eso hay que preguntárselo a los de dentro. Yo conozco a Juanlu, conozco a Carlos y dudo muchísimo que 2 chavales tan humildes y 2 chavales tan cercanos como son ellos dos hayan dicho, no, yo tengo que jugar en el Sevilla Atlético. Sí. De otros te podría decir, pues mira, lo han dicho seguro. Pero conociendo a ellos dos, me extraña muchísimo que sea cosa de ellos. O sea, eso se ha tenido que ser del club, que había ofertas, porque han visto que a lo mejor la forma de darle el caramelito era esa, pero Juanlu menos. Pero Carlos Álvarez en la primera temporada jugó 13, 14 partidos. No te puedes permitir y entrando del banquillo todo. Y que le das el 10 a la espalda en la primera temporada que empieza. Y que tú no te puedes permitir que un niño de 16 años no juegue. Ese niño tiene que jugar 90 minutos todas las semanas. Pero cuando digo todas, son
todas. Y si hay un partido de Copa de lo que sea, también tiene que jugar. Es una realidad, porque tiene que acumular minutos en las piernas y tiene que foguearse. Y da igual si es contra el Málaga División de Honor, contra el Coria División de Honor o contra el Recreativo de Huelva en segunda vez. Totalmente, totalmente. Edu, de hecho, uno de esos nombres, ya para ir terminando, porque de hecho la reunión de Zoom nos está avisando. Quedan todavía minutos. Uno de esos nombres que tú has dicho ha sido el primero en despedirse de Acejo cuando todavía no ha sido oficial, porque ha tardado muchísimo. Ahí en Madeira. Muchísimo en hacerse oficial, ha sido Antonio Zarzana. Y es que yo creo que Alejandro Acejo es el entrenador que mejor ha entendido y ha sabido llevar a Zarzana en la cantera del Sevilla. A ver, yo creo que es que Alejandro Acejo, o sea, Zarzana tiene mucho que agradecer a Alejandro Acejo, no porque haya sido el que mejor lo ha sabido llevar, que también lo pienso, pero porque Zarzana sabe algo de defender gracias a Alejandro Acejo. Totalmente. Y no quiero con esto porque además me llevo muy bien con Antonio y yo siempre se lo decía, le decía, si tú no fueses tan perro y si tú quisieses todos los días, tú eras el mejor futbolista de este equipo. Y él lo sabe. Y él lo sabe, porque la calidad que tiene Zarzana, poquitos jugadores la tienen poquitos jugadores la han tenido en la cantera. Zarzana empieza a defender porque Alejandro Acejo lo coge del pescuezo y le dice, conmigo tienes que defender, es que no te queda otro. Sí. Y de hecho, el día que defendía mal, al día siguiente lo sacaba en el minuto 75. Eso también es gestionar a un chaval de 19 años. Sí, no pero que la mejor temporada que hace Antonio Zarzana de muy largo fue el año pasado, que es donde vimos el mejor Zarzana y el Zarzana más serio, más maduro, que le ha dado el paso a jugar en Primera División Portuguesa, que eso es otra historia, pero que bueno, ahí está. Y además, ya no solo el paso, también Zarzana el año pasado es un aquí estoy yo, porque ve que Iván va con el primer equipo, ve que Nacho va con el primer equipo, ve que Luismi va con el primer equipo y que a él no lo llaman. Cuando él había debutado en el primer equipo antes que todos ellos. Totalmente. Entonces yo creo que ahí también le tocan un poquito la fibra sensible y Zarzana dice, oye, no, ahora espérate que también voy a poner yo de mi parte. Y es la realidad. Es otro futbolista que este año se está notando. No hay otro Zarzana en el equipo. No. De hecho, está intentando poner, cuando tú pones en la banda, o sea, a Capi, a Carlos Álvarez. Es similar, pero no se acerca ni mucho pero menos a al Zarzana. final, No. Arco es un tío que parte de banda pero se mete al medio. Zarzana era un Claro. tío de banda pegadito a la línea y que era un comedero absoluto de cabeza constante para el defensa. Porque estaba No, todo el día y en ya no campo. solo. Y ya no solo eso, ya al final es que son muchísimas cosas y son muchísimas diferencias entre Luismi Cruz y Zarzana. Es que al final Claro. Luismi Cruz es un futbolista top, Zarzana es un futbolista top y Arco, Capi, etcétera, 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 son proyectos de futbolistas Exacto. y al final la realidad es la que es. Yo muchas veces digo que a veces parece tontería decirlo, pero es la realidad. Los buenos son los que han ido alguna vez con la selección española en categorías inferiores. Zarzana se ha hartado, Luismi se ha hartado. Eso es preocupante. Juan Luis Carlos se ha hartado, pero es que llevamos un montón de tiempo sin llevar a ningún chaval a la, Eso es a muy la preocupante. selección Y española. lo llevamos diciendo y la gente lo toma muy en broma, pero que tú miras la sub-15, la sub-17, la sub-19, la No hay sub-21 nadie. y no hay nadie. Y Es del que Betis siempre hay uno, Los dos, que quedaban eran uno. Carlos Álvarez y Gorlu. Pero ya Los únicos está, que han quedaban. dado el Ya paso está. a sub-21 y de momento Luis de la Fuente no los ha llamado. Y normal. No, o sea, obviamente yo creo que Luis de la Fuente en la siguiente lista tendrá que mirar a Sevilla, porque al final José Ángel Carmona y Quique Salas se están hartando de jugar minutos en primera. Y creo que ninguno de los dos son internacionales. No. José Ángel a lo mejor, Sí, si José hablo de Ángel puede que memorieta, sí, Quique Sala no. José Pero Ángel, José Ángel puede que sí. Quique seguro 100% que no, pero José Ángel a lo mejor ha ido alguna vez Sub-19. en su Creo que 19. alguna vez un amistoso sub-19 podía coger, sí. En su 19, pero yo creo que obviamente tiene que mirar a Sevilla porque, a ver, son dos chavales que están jugando muchísimos minutos en primera división, pero lo de abajo es preocupante. Sí. Yo hoy lo hablaban porque me han preguntado mucha gente, oye, tal, el Sevilla Atlético, hay que verlo, de Acejo, y yo a todo el mundo le he dicho lo mismo. A ver, no me parece sorpresa porque llevaba 6 partidos perdiendo, pero creo que no es el culpable y creo que el problema, lo que le está pasando al Sevilla Atlético estas últimas temporadas, es un problema que viene de años atrás. Es una O sea, consecuencia. que Es una consecuencia. al final esto es como cuando tienes una enfermedad y te acabas muriendo. Sí. Ay, qué pena se ha muerto. Bueno, llevaba enfermo 10 años. Lo raro era que no se muriese. Pues esto es igual. El Sevilla
lleva con una enfermedad en la cantera 7 años, de ir poco a poco perdiendo talento, de ir poco a poco haciendo las cosas un poquito peor, un poquito peor, un poquito peor, un poquito peor, hasta que ahora te estás encontrando con que no ganas un derbi ni queriendo, con que tu filial está en cuarta división y veremos a ver si no vas a quinta, y con que tu juvenil lleva 2 o 3 años compitiendo, en vez de contra el Betis y contra el Granada, contra el Almería y contra el Cádiz. Pero Entonces, lo preocupante ahí no es esto, no este Sevilla Atlético, lo preocupante es lo que habla con José Manuel, es lo que viene por detrás. La del 2004, la del 2005, la del 2006. No hay que no hay futbolistas por los que ir a la Ciudad Deportiva. Y yo siempre digo lo mismo. Yo iba a la Ciudad Deportiva, al principio cuando empecé en Nervioneo, yo iba a la Ciudad Deportiva a lo mejor a cubrir el División de Honor, y si jugaba Carlos Álvarez en el infantil, me iba a ver a Carlos Álvarez en el infantil. Pero es que ahora no hay ningún jugador que tú digas, tía, pues me voy una horita antes a la Ciudad Deportiva y me voy a ver un partido del infantil B. Es que no existe, es que no hay ese jugador que te llame la atención. Entonces es una pérdida de talento progresiva, una pérdida de talento que lleva pasando desde unos años hasta aquí, y el problema es ese. El problema es que ahora se están viendo los problemas que llevamos pues muchos años acá acarreando en la cantera. Veremos a ver si eso al final se toma responsabilidad. Lo último que te iba a comentar, Edu, tú estuviste el mismo día que a ti te he enseñado, Monchi, una foto en mitad de una rueda de prensa, que fue la última del mercado de fichajes. No, bueno. Yo le pregunté, ese día fue espectacular, una hora de rueda de prensa. Yo ese día le pregunté a Monchi por Luis Micruz. Me dijo que los 2 millones de euros lo veía bien. Tú has dicho antes que es un jugador top. ¿A ti qué te parece los 2 millones de euros de Luis si no compras? A mí me parece que el Barcelona, aunque se parta la tibia de aquí a final de temporada, lo va a comprar. Hombre, ya Los con el tontos no inicio. son. No, y porque además, al final, cuando te vas al Barcelona, y voy a hablar rápido en contrarreloj, que me quedan 3 minutos, cuando te vas al Barcelona, ya al final te estás abriendo las puertas de muchísimos clubes del mundo. Ya no te voy a decir de España, porque de España al final, si tú pasando por la cantera del Barcelona, tienes sitio en todos los equipos de segunda. Pero equipos de ligas menores de primera división, casi todos. Es que vienes del Barça. Es que al final tú dices, bueno, es que viene del Barça. Entonces al final el Barcelona, yo creo que si sigue el rendimiento va a pagar los 2 millones, y si les vale para el año que viene, bien. Si no les vale para el año que viene, pues lo venden por 4. 8 kilos y a tomar por saco. No, lo venden por 4 al Brujas, y le dicen al Brujas que se ha ido Juglar y le ha salido bien, lo venden por 4 y le dicen, oye, que te he sacado 2 millones por un tío que no es mío, lo he tenido un año, me ha hecho 10 buenos partidos y le he sacado una 2 cesión de kilos. de porcentaje de futura Le venta, pongo y ya si eso me saco De algo más. 20%, de 20-25% por si la revienta, una opción de recompra de esta que meten los clubes top, y si encima el tío sale un Messi, lo vuelves a traer a casa, hecho después de que te hayan formado fuera. A mí me parece un ridículo la venta de Luismi, que creo que obviamente ahí sí creo que Luismi apretó. Sí. Ahí sí creo que Luis me apretó porque no quería jugar. No quería jugar. Además que es un jugador que le ha encantado siempre el Barcelona. O sea que un jugador sí, no, que y que, ha crecido con el Barcelona, que sinceramente a mí también me enamoró. O sea, ese Barcelona no, de Guardiola, ese... Y más allá de eso, que al final, si lo sabemos nosotros que no hemos llegado a nada del fútbol, él también lo sabe. Pasando por la cantera de Madrid o Barcelona, se vive del fútbol. Tienes tu vida futbolística resuelta. Sí, entonces, ya está, no hay más. Él ha sido listo y se ha ido al Barcelona, y ojalá que salga bien, porque me parece un futbolista súper top. Es extraño que haga el Sevilla eso con una de las Le volveré a preguntar a Instagram cuando igual suene el rumor de que Luis Micruz hay que pagar 20 millones por él si quiere venir al Sevilla en un futuro, como el caso de Luis Alberto. Edu Seniña, te esperamos no muy en una próxima tertulia, espero que no muy lejana. Muchísimas gracias por pasarte hasta la hora de la noche. Pero que sea para hablar de que hemos ganado y de que me gusta mucho. Esperemos que sí, de que me gusta mucho Musa Dramé y demás. Sí, eso. Un abrazo, tío, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.